Hoy vamos a compartir una palabra que tiene que ver con una frase que muchas veces usted la habrá escuchado por ahí. De hecho, es la letra de una canción muy conocida, A mi manera. ¿Escuchó usted eso? Yo hago las cosas a mi manera, ¿verdad? Y esta es la idea del hombre, ¿sí? De hacer las cosas a su manera. ¿Y cómo pensás vos? Si yo pienso de tal manera, y vos cómo pensás, yo pienso de tal otra manera. Y a veces hay tantas maneras, pareciera ser como seres humanos hay. Y cuando nos toca ponernos de acuerdo, ahí vienen los problemas, porque cada uno quiere que prevalezca su manera de pensar. A todas las personas nos gusta pensar que somos originales, que hacemos, pensamos, sentimos o creemos en cosas o lo que hacemos, lo hacemos de una manera original. La palabra de Dios dice que no hay nada que se haga en la tierra que no se haya hecho antes. Algunos hasta llegan a decir, yo sigo a Dios a mi manera, ¿sí? A veces uno cuando le habla a otros de Cristo dice, mira, no me hables tanto, yo ya lo sé, a mi manera yo creo en Él. Y uno respeta eso, ¿no? Pero ¿qué dice Dios con respecto a estas cosas? ¿Qué habla Dios con respecto al hombre? El hombre fue creado para que viviera a su manera. ¿Qué le parece? Vamos a leer en el manual, ¿sí? En nuestras Biblias. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 30. Allí está parte de la historia de la creación del hombre. Vamos a aprender algunas cosas para que fue creado el hombre, ¿sí? Cosas hermosas. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Si cotejamos un poco esta historia, vamos a encontrar entre muchas otras cosas que Dios le dio al hombre, por lo menos 6 cosas. En primer lugar, lo creó con la capacidad de ejercer autoridad sobre todos los seres vivos. Dios les dijo, ustedes van a señorear sobre todas estas cosas. Amén. Mire usted, ese es uno de los propósitos por los cuales Dios creó al hombre, para que señoree sobre todo este planeta. En segundo lugar, fue creado para reflejar a Dios. Lo hizo Dios a su imagen y semejanza. Es decir, el hombre era más o menos como un embajador del cielo aquí en la tierra. Tenía justamente las condiciones de su creador, que eran la libertad de poder hacer distintas cosas. En tercer lugar, Dios creó al hombre para que viviera en bendición. Si usted estuvo leyendo atentamente, Dios dijo, y bendijo Dios al hombre, y le dijo, multiplicaos y sojuzgad. La capacidad de procrearse del ser humano es parte de la bendición de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que los hijos son bendición de Jehová. Los hijos son bendición, son parte del cumplimiento de esta bendición de Dios sobre los seres humanos. Dios lo puso en un huerto, lo puso con la capacidad de señorear, lo puso para que fuese la imagen de Dios en la tierra. En cuarto lugar, Dios creó al hombre para que formara una familia. En el capítulo 2, Dios lo ve al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le hizo también a la mujer. Y es bueno notar aquí que cuando en esta lectura que hemos leído, Dios trata al varón como a la mujer de distinta manera o de igual manera.
de igual manera, ¿no? No dice, bueno, el hombre va a ser el que manda mal, le vamos a dar un latiguito, así la tiene cortito a la mujer, así dice, a la mujer le vamos a dar para que también tenga otro latiguito. No, están iguales, ¿sí? Están iguales. Quinto lugar, Dios creó al hombre con la capacidad de decidir su propio destino. Es decir, el hombre tiene la capacidad de Dios para elegir. Dios eligió amar al hombre y el hombre tiene la capacidad también de elegir, de decidir por sí mismo distintas cosas. Por eso es que Dios lo pone en un ambiente donde podían suceder ambas cosas. ¿Me está entendiendo? Si yo pongo a mi hijo en la pileta y le digo, quiero que te bañes, y no le queda otra que bañarse, ¿me está entendiendo? Pero si yo lo pongo en este salón y le digo, quiero que te bañes, él tomará la decisión de bañarse o estar jugando acá, ¿me está entendiendo? Entonces Dios lo puso en un huerto con las posibilidades de hacer o no hacer lo que Dios le pedía. En sexto lugar, Dios creó al hombre con la capacidad de obedecer o no a Dios. En el capítulo 2 encontramos la historia de la elección que hizo el hombre. ¿Sí? Dios le dio al hombre la capacidad de elegir obedecer o no a Dios. Le dice al hombre, puedes comer de todos los árboles, del fruto de todos los árboles, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque si de él comieres, morirás. Esto es lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Génesis, después usted lo puede leer. Es decir, el hombre tenía la capacidad, lo que nosotros conocemos como libre albedrío, tenía la capacidad de decidir todas las cosas, tomar sus propias decisiones, vivir a su manera. Y usted me está diciendo, ¿ha visto que sí se puede vivir a la manera de uno? Pues mire, Dios le dio al hombre la capacidad de vivir a su manera, pero le pidió al hombre que le hiciera caso a Dios. Si usted después lee tristemente el capítulo 3 de Génesis, allí está lo que se conoce como la caída del hombre. El hombre, en el ejercicio de su propia voluntad, eligió mal. Diga conmigo, eligió mal. ¿Sabe por qué eligió mal? Porque decidió de su propia voluntad no obedecer a Dios y sí obedecerle a Satanás en forma de serpiente. Le tentó, le engañó, pero finalmente el hombre terminó haciéndole caso a la serpiente, a Satanás. Y al hacer esto, cayó, por eso se habla de la caída, cayó de la capacidad del total ejercicio de su libertad. Es decir, que aun cuando el hombre piensa, escuche bien, aun cuando el hombre piensa que está haciendo las cosas a su manera, las está haciendo a la manera de aquel a quien obedeció. Ahora puede decir, ¿está entendiendo? ¿Sí? Y este es el gran engaño en el que muchas personas están. Entonces creen que están haciendo las cosas a su manera y no se dan cuenta que hay un ser espiritual que les está dictando a través de los medios de comunicación, a través de la gente que les rodea, la manera en que debe hacer las cosas. ¿Sabía usted eso? El hombre podría haber vivido a su manera y hubiera vivido para siempre si hubiera elegido a su manera, ¿sí? Si hubiera elegido obedecer a Dios. Sin embargo, cuando el hombre comió del fruto que no debía comer, murió. Y no está hablando en hebreo, la palabra muerte no se refiere solamente a lo que nosotros conocemos como muerte física, sino que sufrió una separación de Dios. Aunque engañado por Satanás, eligió obedecer a Satanás y perdió, escuche bien, perdió la pureza u originalidad de esta capacidad de elegir que tenía. Por eso es que más adelante, 2 Corintios 4, versículos 3 al 4, encontramos estas palabras que nos tienen que llamar mucho la atención. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí la palabra de Dios nos dice que este que engañó al hombre ganó la autoridad que tenía el hombre. Por eso es que el diablo se mueve con libertad todavía en este mundo y puede seguir engañando. 4, versículos 3 al 4. Segunda de Corintios. ¿Me está entendiendo? Entonces, al hacer esto, muchas de tus decisiones están impregnadas de este poder malévolo. Y aquí la palabra de Dios nos enseña que este Dios de este siglo, con minúsculas, si usted lo lee en su Biblia, ha cegado el entendimiento de aquellos que no creen. Por eso es que usted, cuando va a hablar de Dios en cualquier ambiente, se vuelve el menos popular del ambiente. Si usted va a hablar de cosas malas que ha hecho, usted se vuelve el más popular, porque el entendimiento está cegado. No quiere, este diablo no quiere que la gente crea en Dios. Entonces, de todas las maneras, bombardea al ser humano a través de los distintos medios para alejarlo y alejar su corazón de Dios. Si me acompaña, Romanos capítulo 12, allí hay otra palabra que nos llama la atención sobre este tema. Dice así el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 12, versículo 12: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Es decir, este siglo tiene, refiriéndose a este sistema mundo, tiene la capacidad de conformarte. Es decir, de darte la forma que les da a todos los demás. Este siglo tiene la capacidad de mantener las clases sociales como se vienen dando a través de los años, tiene la capacidad de hacer que el hombre actúe de determinada manera, que la mujer actúe de determinada otra manera, que las familias se vayan desintegrando de la manera que se van desintegrando y que todo esto nos parezca, entre comillas, normal. Por eso Dios dice: no os conforméis a este siglo. ¿Está entendiendo? ¿Por qué? Porque este siglo, este sistema tiene la capacidad de hacerte a su molde. Y uno cree que está viviendo a su manera. Y lo único que estás haciendo es repetir un modelo que ya fue impreso en tu corazón a través de los medios, a través de las distintas interacciones que el hombre tiene con los que le rodean. ¿Me está comprendiendo? Muchas cosas aprendió usted de lo que está viendo en los demás. Nada hay en el ser humano, dicen los psicólogos, que no lo haya aprendido de su medio. ¿Está entendiendo? Nada hay en el ser humano que no lo haya aprendido de la interacción con el medio. Este es un poder muy grande que tiene nuestra sociedad. Fíjese uno cuando cría a los hijos. Cuando los hijos comienzan a ir al colegio, cuando van al jardín de infantes, ya comienza este sistema a darle la forma que ellos les quieren dar. Quizás usted crió un hijo dócil, pero este sistema comienza a criar un hijo rebelde, un hijo que no hace caso. ¿Me está entendiendo? Quizás usted crió un hijo con responsabilidad y este estar con otras personas le está enseñando también a su hijo a hacer de otra manera. Y hay muchas cosas que no nos damos cuenta y que nosotros las enseñamos mal, sencillamente porque ya las aprendimos mal. Y si no fuimos tocados por Dios en esto, seguimos repitiendo el mismo modelo. ¿Se entiende? Medio duro, ¿no? Pero es así. Así que cuando el hombre dice: yo estoy viviendo a mi manera, sencillamente está repitiendo un modelo que quiere que repita. Efesios 4, 18 y 19. Acá, perdón, 4, 17. Aquí está hablando de cuál es el estado de las personas que todavía no tuvieron un encuentro con Jesús. Dice así la palabra: esto pues digo y requiero,
en el Señor. Que ya no andéis como los otros que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Usted sabe que es estar entenebrecido, es estar en tinieblas. Cuando uno está en tinieblas uno no ve, ¿sí? Y vuelve a usar esta palabra, el entendimiento entenebrecido. Recién decía, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Acá nos habla de tinieblas en la manera de pensar, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ojo, aquí no está diciendo que sean gente ignorante a la manera que nosotros entendemos la ignorancia, sino que está diciendo que son ignorantes, muchas gracias, que son ignorantes de las cosas de Dios. Hay mucha gente que tiene grandes conocimientos de distintas maneras, pero ignoran lo más importante, que es Dios. Es más, cuanto más crece la ciencia, más el hombre pareciera alejarse de Dios. Entonces la palabra de Dios dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dígame si no encontró muchos corazones duros usted, ¿eh? Yo mire, tengo en cuenta las cosas que sucedían cuando era niño y las cosas que ya se van perdiendo. ¿Sabe qué pasaba acá en Tan Viejo? Cuando yo era chico y salíamos con mi abuelo, saludábamos a todo el mundo. Y usted dice, bueno, capaz que eran pocos. No éramos muchos, así que nos pasamos. Adiós, ¿cómo está? ¿Qué está? ¿Cómo anda usted? Abuelo, ¿y vos lo conoces? No, pero si nos miran, saludemos. Y respondían de saludo. ¿Está entendiendo? Hoy en día el hombre está en un individualismo muy grande. Y eso que antes nos hacía vivir y que quizás los sociólogos dicen, bueno, es un síntoma de pueblo, hoy tenemos un síntoma de ciudad, yo no sé si es mejor o peor, pero ya ni nos saludamos. Cuando la primera vez que fui en el ómnibus con mi papá, me dijo, hijo, cuando vio una señora que embarazada, una viejita, ¿sí? Una ancianita, no se enoje la ancianita, si te digo viejita, se le digo con cariño, ¿no? Le dio el asiento. Y yo aprendí de papá después. Y me acuerdo cuando me tocó viajar solo y le tuve que dar el asiento a una señora, y era normal esto, era lo esperable. Después los hombres dijeron, que las mujeres quieren ser iguales, no les vamos a dar el asiento, que viajen como nosotros. Y fuimos perdiendo muchas cosas. ¿Me está entendiendo? Este sistema tiene un poder muy grande de hacernos a su manera. Y nosotros creemos que ya somos, pero más que pícaros, y que estamos viviendo a nuestra manera, y lo único que estamos haciendo es hacer lo que el diablo quiere que hagamos. ¿Me está entendiendo? Mire usted el poder que Dios le había dado al hombre. ¿Para qué lo está usando? Para destruir el planeta. ¿Está entendiendo? Tantas cosas que hoy se hacen. Y uno dice, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas? ¿Cómo puede ser que las minas de oro traigan tanto daño y se las siga favoreciendo? ¿Cómo puede ser que el coltan en África, este elemento que va en los celulares, sea el responsable de la muerte de tantos niños mineros que sacan este mineral y que mueren por causa de esto, de una manera tan brutal, y sin embargo sigan creciendo las empresas telefónicas? ¿Me está entendiendo? Y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Quién está sobre estas cosas que se mantienen? ¿Qué ocurre? Y uno dice, es el poder del dinero. No, permítame decirle, es el poder de la mala elección que hizo el hombre y que y a través de la cual perdió su verdadera libertad. Y hoy las cosas que hacen, las hacen porque alguien le está dando letra, y justamente ese alguien no es Dios. Sigue diciendo, versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vivimos tiempos donde las cosas han cambiado, pero tremendamente. Nuestros hijos les parece lo más normal ver una mujer en tanga. Y me da hasta vergüenza decirlo. Pero cuando nosotros éramos niños, esto era algo tremendamente sucio. Si mi mamá me veía viendo eso,
me pegaba un tiro en la cabeza. ¿Me está entendiendo? Pero hoy nuestros hijos crecen en eso. Es decir, hay muchas cosas que son impuras, pero que ahora se las ven como puras. ¿Me está entendiendo? Y esto va trayendo sus consecuencias sobre los seres humanos. El desarrollo de la sexualidad de nuestros hijos hoy está en una tremenda crisis. Los niños de hoy están tan bombardeados sexualmente que su sexualidad está sufriendo tremendas consecuencias. Yo me acuerdo en el año 83, con la llegada de la democracia, cuando se produjo lo que se llamó como el destape, ¿se acuerdan algunos de ustedes? ¿Y saben cuál era el comentario de la gente? Ahora que hay libertad, ya no van a haber violaciones, ya no van a haber abusos, porque está todo para que el hombre pueda ver. Dígame si no creció eso. Alarmante. ¿Estás comprendiendo? Porque el hombre no puede vivir a su manera, porque perdió la capacidad, la libertad de vivir a su manera. ¿Hay alguna manera en que uno pueda salir de esta situación? ¿Se puede volver a una relación con Dios como la que tuvo el primer hombre? Pues le voy a decir, sí se puede. El Señor Jesucristo, justamente el Hijo de Dios, vino a enseñarnos la manera de recuperar nuestra libertad. En primer lugar, debo entender que el poder en el que el hombre cayó es un poder de mentira. Le engañó tanto, pero tanto, que hoy el hombre piensa que es mentira Dios. ¿Está entendiendo? Que la verdad es la ciencia, que la mentira es Dios. Pues Dios es verdad. Y diga lo que diga, Dios seguirá siendo verdad. Y lo único que logrará el ser humano es alejarse de Dios y destruirse mucho más de lo que ya está. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie puede volver a la relación con Dios como la de antes si no es por mí. Yo creo que hoy día usted pueda reflexionar en esta noche de bautismo sobre cómo está viviendo usted. ¿Usted está viviendo a su manera? Y le vuelvo a preguntar, después de que escuchó todo esto, ¿realmente está viviendo a su manera? ¿Realmente la manera en que usted vive, usted cree que nace de usted mismo? ¿Me está comprendiendo? Porque este poder que está atando a todos los seres humanos es un poder altamente engañoso y nos hace creer muchas cosas como verdades cuando no lo son. Vivir a nuestra manera pues no es aconsejable. Ya vimos lo que le pasó al hombre por pretender vivir a su manera. El hombre fue creado para ser imagen de Dios, para representar a Dios. Fue bendecido para poder tener autoridad sobre las distintas situaciones que se presentan en este mundo, y fue creado para escuchar y obedecer la voz de Dios. Usted puede estar soñando de muchas maneras de vivir a su manera, pues yo le quiero decir en esta noche que hay una manera de vivir y que me parece la mejor de todas. ¿Y sabe cuál es? Poder vivir a la manera de Dios. Él nos dio la capacidad de decidir por Él o en contra de Él. Yo creo que la mejor decisión que podemos tomar es vivir a la manera de Dios. ¿No le parece? Si Él nos creó, Él tiene mucho que enseñarnos y mucho que guiarnos. Yo creo que usted lleve esto al día a día en usted. Detrás mío hay una frase que dice: elegir a Dios siempre es lo mejor, y tiene que ver justamente con esto. Todos nosotros tomamos decisiones y muchas veces, engañados, pensamos que estamos haciendo las cosas bien porque las hacemos a nuestra manera, y no lo estamos haciendo a nuestra manera. La mejor manera de depurar esto es poder volverse a Dios de corazón, no a la religión, sino a Dios de corazón, a través de Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo a morir por el pecado del hombre,
a morir por causa de que el hombre le dio la espalda a Dios en el Edén, para que el hombre se pueda volver a Dios nuevamente. Jesucristo vino a entregar su vida para que el hombre pueda, a través de ese sacrificio de Jesús, morir a esta manera de vivir, a su manera, para poder empezar a vivir en una libertad plena, eligiendo vivir a la manera de Dios. ¿Está comprendiendo? ¿Usted vive a la manera de Dios? Los que viven a la manera de Dios son personas que se conocen en la Biblia como espirituales. Diga conmigo, espiritual. Una persona espiritual es una persona que ha desarrollado su espíritu dentro de sí. El ser humano para Dios es cuerpo, es alma y es espíritu. Dios le habla al hombre a través del espíritu. Dios bendice al hombre a través de su espíritu. Si usted quiere vivir a la manera de Dios, se tiene que activar esta parte en usted. Y esto es lo que hace Jesucristo cuando venimos a Él. Esto es lo que ha pasado en la vida de nuestros hermanos. Cuando ellos pasaron por estas aguas, murieron en Cristo Jesús y resucitaron en Cristo Jesús a una nueva vida. Y esta nueva vida es una vida espiritual. Es una vida que trasciende lo de afuera nos está diciendo, para tener un conocimiento mucho más elevado de la realidad que nos toca vivir. Esta vida espiritual es la vida guiada por el Espíritu Santo de Dios. Está aquí entre nosotros. Jesucristo dijo: yo me voy, pero vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Y Él es el que está guiando a la iglesia hasta el día de hoy. ¿Cuánto tiempo usted se toma cada día para escuchar lo que el Señor quiere decirle? ¿Cuánto de lo que usted hace proviene de Dios? ¿O proviene de sus propios deseos? ¿O aparentemente de sus propios deseos? Si Dios lo ha traído hasta acá, es porque Dios está interesado en levantar en este tiempo una generación de hombres y mujeres que vuelvan como al principio, a tener una relación con Dios, pero que elijan sabiamente, elijan hacer la voluntad de Dios y no la voluntad engañosa de este mundo. Yo quiero invitarle a ser parte de esta generación, de esta clase de gente que no está mirando la religión, la chapa de cada uno, sino que está mirando la voluntad de Dios, que me parece mucho más importante que cualquier invento humano. Si usted está pensando en su corazón y si el Señor está tocando su vida, le está haciendo reflexionar sobre estas cosas, yo quiero invitarle a tomar una decisión esta noche. Una decisión de no vivir según la línea que nos dejó Adán y Eva, sino de vivir según la línea que nos dejó Jesucristo. Jesucristo no vivió a su manera, vivió a la manera de su Padre. ¿Notó usted? Jesús decía: mi comida es, ¿qué cosa? Hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es su comida? Hacer sus propios deseos, pues sus deseos están pervertidos por este poder engañoso del mundo. Y cuando digo perversión no me refiero a lo sexual solamente, sino a todo lo que pervierte. ¿Está entendiendo? Así que si está en su corazón el tomar hoy una decisión sobre esto, yo quiero invitarle a poner en ejercicio su fe y ponerse de pie allí donde está y poder decir: Señor, a partir de hoy yo elijo hacerte caso. A partir de hoy yo no voy a vivir conforme mis pensamientos, mis sentimientos, la manera de que aprendí de este mundo. A partir de hoy yo voy a vivir guiado por lo que tú me digas. Amén.